El paro bajó en Castilla y León casi un 4% en abril. Fueron 4.000 parados menos y la cifra de desempleados se situó en algo más de 115.000, un dato que no veíamos desde el año 2007. Con la Semana Santa de por medio no teníamos un abril similar desde la recuperación de la anterior crisis económica. Además, el mercado laboral de la comunidad sumó el mes pasado 6.500 afiliados a la Seguridad Social. En el resto de España también bajó el paro. ¿Qué tal? Muy buenos días. A nivel nacional, el mercado laboral batió récord de cotizaciones y por primera vez desde 2008 el número de parados bajó de los 2.800.000. Enseguida les daremos los principales datos de España y también de aquí, de Castilla y León. Y mejorar sus condiciones laborales con más salario y sin la nueva ley que las regulará es el objetivo de los funcionarios de justicia que hoy suben un nivel su protesta. Después de varias jornadas de paros parciales, hoy es el primer día que hacen huelga las 24 horas del día. Hemos estado en la concentración de Salamanca. Y también veremos y escucharemos a Pablo Álvarez. El astronauta leonés seleccionado por la Agencia Espacial Europea ya se prepara para viajar al espacio. No será antes de 2026, pero ya está en Colonia, en Alemania, entrenando junto al resto de astronautas elegidos. Y de cara a nuestro análisis de hoy los reto a que recuerden si en lo que va de precampaña electoral han escuchado alguna propuesta sobre infancia y adolescencia. UNICEF lanza este jueves una campaña para que votemos el 28 de mayo pensando en las políticas que más beneficien a los niños, que ellos no pueden votar todavía. En unos minutos hablaremos de esta iniciativa y de cómo está la infancia de nuestra comunidad autónoma. Así comienza Está Pasando. Y como les avanzaba hace un momento, los funcionarios de justicia han comenzado hoy el primero de los 7 paros de 24 horas previstos para este mes de mayo. Como saben, comenzaron con paros parciales de 3 horas para suspender la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa y también para reclamar subidas salariales al estilo de las que consiguieron los letrados. Este primer día de huelga general saca a los funcionarios a la calle. En Salamanca ha estado Paco Gómez. En Salamanca se intensifica la protesta de los funcionarios de la Administración de Justicia. Hoy una manifestación por espacio de 2 horas que ha impedido en la práctica el funcionamiento normal de los juzgados. Allí partía la manifestación que ha llegado a la sede de la subdelegación del Gobierno y también a la audiencia provincial. Unas 200 personas toman parte. Está con nosotros Eva Sastre, representante de CESIF. Buenos días. Buenos días. Bueno, nos habéis explicado que los funcionarios de justicia no aguantáis más y que no entendéis el bloqueo en la negociación con el Ministerio. No entendemos cómo esta ministra no se quiere sentar a negociar con nosotros. Intentaron 2 reuniones. De la primera ofrecieron algo así como la carrera profesional y en la segunda directamente dijeron que no hay dinero. No hay dinero para quien ellos consideran que no hay dinero. Recordar a la ministra que la oficina judicial funciona por todos, por auxilios, por tramitadores, por gestores, por letrados, por jueces y por fiscales. Entonces, si hay dinero, que haya para todos, es decir, retribuciones justas según el trabajo. Bueno, unos servicios mínimos de un 60% aproximadamente. Los servicios mínimos ahora mismo, son un verdadero caos. Tenemos no es una instrucción, nos han pasado el secretario coordinador de aquí de Salamanca, igual que los secretarios de Castilla y León, tienen un mensaje del director diciendo que tiene que ser un gestor, un tramitador y un auxilio por cada 3 órganos judiciales. Para que alguien de a pie pueda entender, cualquier compañero del juzgado de lo penal número 1 no tiene acceso a lo que pasa en el juzgado número 2. Entonces están pretendiendo hacer un reparto entre 3 juzgados y en caso de que hubiera algo urgente no podrían entrar ni a trabajar. Y no dan solución, ¿de acuerdo? Es que es una interpretación que lo hacen ellos. Los servicios mínimos, 60%, no, porque 3 personas por cada 3 juzgados
que son 30 personas. Es decir, que hoy muy complicado el funcionamiento de la Sí, justicia. hoy realmente el funcionamiento de la justicia hasta en servicios mínimos es imposible. Muchas gracias, Eva. Gracias a vosotros. Bueno, pues esa es la primera gran manifestación, pero insisten en que hay un calendario aprobado y que si no se les escucha van a seguir bloqueando esa realización de juicios. En el anterior tramo, unos 300 tuvieron que ser suspendidos en Salamanca. Veremos cuál es el resultado en esta ocasión. Calendario que incluye una huelga general de jueces y fiscales. Ayer negociaron con el Ministerio de Justicia, ha habido avances, pero continuarán trabajando el próximo lunes. Veremos en qué queda toda esta situación. Y hoy hemos conocido los datos del paro del mes de abril. Ya les digo que cayó en Castilla y León un poquito más que la media nacional incluso. El mes pasado cerró con 115.500 parados en nuestra comunidad autónoma, la cifra más baja desde el año 2007. Fueron 4.000 menos que en el mes de marzo y casi 12.000 menos que en el mismo mes de abril del año pasado. Esta que ven aquí es la evolución de los años 2021, 2022 y 2023 en Castilla y León. De esos datos del paro son descensos mayores que los registrados, ya les decía yo, en España. En todo el país el paro bajó hasta rozar los 2.800.000 desempleados. Esto no pasaba desde el año 2008. Además, Castilla y León sumó en abril 6.500 afiliados a la Seguridad Social. Es un 0,69% más que en el mes de marzo. Ahí el incremento sí que fue un poquito mayor en el resto del país. Datos del paro que luego verán analizados en profundidad en nuestros informativos. Y un descenso del paro aquí en Castilla y León que seguramente también será analizado por el portavoz de la Junta de Castilla y León, que también es consejero de Economía, en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Como cada jueves, seguimos en directo a la comparecencia íntegra en la web ciltv.es. El comienzo, como siempre, ahora. En obra de las distintas fracciones de residuos generadas y, en segundo lugar, y muy importante, el uso eficiente de estos recursos en el propio sector de la construcción mediante la obligación de que sean utilizados estos áridos reciclados en la obra pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Tengo que señalarles que Castilla es la segunda comunidad autónoma de España en aprobar un decreto de estas características de fomento de la economía circular en torno a la gestión sostenible de recursos de construcción y demolición, justo después de la aprobada por el País Vasco, que fue la primera que se aprobó. La segunda es la aprobada en la Comunidad de Castilla y León. Quizá una de las principales aportaciones... Ya saben que si quieren seguir la comparecencia íntegra del portavoz de la Junta pueden escanear este código QR y seguirla en la página web de Castilla y León Televisión o luego en el informativo atender a las principales claves de este Consejo de Gobierno. Mientras tanto, más cosas. La Sociedad Castellana y Leonesa y Cántabra de Patología Respiratoria, quizá les suene porque ayer tuvimos aquí en el tiempo del análisis a un neumólogo de esta institución, celebra desde hoy su congreso regional en Burgos. Con ese motivo, durante todo este jueves, cualquiera puede visitar una UCRI móvil. Es una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Un recurso que fue fundamental, decisivo durante la pandemia, pero que se sigue utilizando, Verónica González, en otras patologías. Durante estos días se celebra aquí en Burgos el Congreso Regional de Neumología y los burgaleses tienen la oportunidad hoy de comprobar y ver lo que es una UCRI móvil, una unidad de cuidados respiratorios intermedio que tiene capacidad para 5 personas. En la actualidad estas unidades son esenciales para evitar que los pacientes con un trastorno, con una infección respiratoria aguda, acaben en la UCI y pasen a ser monitorizados. Vamos a hablar de lo que para lo que sirven estas UCRIs, que serían además han sido esenciales en la pandemia y que actualmente están preparadas ante una situación de catástrofe. Josu Agudo, residente del Hospital Universitario de Burgos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es una UCRI? Bueno, pues tal como el nombre lo indica, es una unidad de cuidados respiratorios intermedios, que sería como un paso intermedio entre la planta de hospitalización convencional y una UCI, y nos ayuda a tener pacientes que requieren más cuidados que los de una planta y evitan que tengan que necesitar ir a la UCI, ¿no? Se les monitoriza, por lo tanto evita, ¿no?, que pasen a las unidades de cuidados intensivos y evitan también el tiempo, ¿no? Eso es, con la monitorización lo que conseguimos hacer es tener los pacientes controlados, tanto de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, y con esto podemos ir viendo si el tratamiento que estamos poniendo es eficaz o no está siendo eficaz. Pueden comprobar hoy los burgaleses
a través, ¿no?, de estos simulacros lo que les ocurre, ¿no?, a estos pacientes y que es una situación totalmente real. Cuéntanos. Eso es, pues, por ejemplo, si tenemos un paciente con una neumonía o tenemos un paciente que está agudizado por una infección respiratoria, como puede ser la gripe, el COVID o un virus respiratorio sincitial, pues muchas veces necesitan más presiones de oxígeno, y con esta máquina, por ejemplo, que se llama ventilación mecánica no invasiva, lo que hacemos es introducir aire y sacar aire del paciente, de los pulmones del paciente, para ayudarle a respirar y meterle una concentración de oxígeno pues más alta, lo que él requiera. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar monitorizados? Bueno, pues depende del tiempo que estén ellos más graves. Generalmente estas terapias pueden ser que tengan que tenerla todo el día puesta. Entonces, si tienen la mascarilla puesta todo el día, pues no podrían comer ni pueden levantarse de la silla. Entonces, en esos momentos, pues la medicación la ponemos intravenosa, toda la nutrición también de forma intravenosa. Pero luego hay momentos en los que se puede desconectar de la máquina un ratito y poner otro tipo de oxígeno. Durante la pandemia comprobasteis que al final era mejor, ¿no?, ventilarles que intubarles. Eso es, al principio lo que se pensaba que era que había que intubarles muy pronto a los pacientes, una vez que empeoraban ya había que intubarles muy pronto. Pero lo que se ha visto es que con estas máquinas lo que conseguimos es evitar ese paso y tener a los pacientes con este tipo de terapias sin evitar que tengan que llegar a la intubación. A este paciente le ocurre lo mismo, ¿no? Este paciente sería lo mismo, lo que pasa es que tiene otro tipo de mascarilla, que, es que se llama helmet, es como un casco. Ahora no vemos que se estaría hinchado de aire, ¿vale? Y esto se ha utilizado más en la UCI, ¿vale? En nuestra planta se ha utilizado mucho más la mascarilla que nos coge la nariz y la boca, solamente. Josu, muchísimas gracias por atendernos. Pues ya habéis visto unas unidades muy importantes ante una situación de catástrofe y que actualmente además se están utilizando en los hospitales de nuestra comunidad. Pues gracias, Vero, y sepan que si ustedes están en Burgos hoy pueden ver también esa unidad por dentro hasta las 8 de la tarde en el Paseo de la Sierra de Atapuerca, en la capital burgalesa. Seguimos con actualidad porque saben que están ya muy próximas, quedan cada vez menos tiempo para las elecciones municipales, el próximo 28 de mayo. Reconoce la Constitución española literalmente que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Y entre esos derechos, además de los relativos a la educación, la sanidad, la igualdad, está también el derecho a que se les tenga en cuenta, que su voz sea escuchada. Estamos, ya les digo, a poco más de 20 días para esas elecciones municipales y los menores, ya saben, no pueden votar todavía, así que UNICEF lanza hoy, este jueves, una campaña para que reclamemos a los partidos y después de la cita con las urnas a las administraciones, pues eso, políticas que promuevan y hagan cumplir los derechos de los niños. Estamos con Eugenia García, que es la presidenta de UNICEF aquí en Castilla y León. Muy buenos días y bienvenida. Hola, muchas gracias. Y también nos va a acompañar en este tipo de análisis Rocío Gutiérrez, que es la coordinadora autonómica de UNICEF en Castilla y León. Rocío, buenos días. Hola, buenos días. Enseguida hablaremos de la campaña, veremos un vídeo también muy interesante y casi hasta jugaremos a un juego de mesa que luego les voy a contar en qué consiste. Pero antes de todo eso, voy a contarles algo más en concreto de esta campaña que lanza UNICEF este jueves 4 de mayo. Aunque no lo parezca, la campaña electoral todavía no ha comenzado, cualquiera lo diría, ¿verdad? Pero sí estamos escuchando ya algunas propuestas y promesas electorales. ¿Recuerdan si alguna se refiere a la infancia? No es un tema que suele destacar en los programas de los partidos políticos y eso es lo que hace ver precisamente UNICEF en esta nueva campaña, porque niños y adolescentes no tienen edad para votar, pero son el 15% de la población de Castilla y León, casi 400.000 menores de 18 años. Nosotros los adultos sí podemos votar y tener en cuenta sus necesidades. Solo algunos datos que ofrece la organización. 1/3 de los niños de nuestra comunidad autónoma vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 7% tiene carencias materiales severas. 1 de cada 3 adolescentes de 11 a 18 años sufre acoso escolar y 1 de cada 4 ciberacoso. Además, otro tercio hace un uso problemático de Internet y de las redes sociales y 1 de cada 5 tiene cierto enganche a los videojuegos. Así que ya ven que algunos problemas tienen y en las papeletas electorales puede haber alguna respuesta. Así que UNICEF nos pide que nos fijemos en las que ayuden a mejorar el bienestar de nuestros niños y adolescentes. Y lo hace con esta especie de juego de mesa ficticio
que, como muchos otros, tiene fichas y cartas. Las cartas son estas, de cuatro tipos. Propuestas, como por ejemplo, elegir entre una educación de calidad o menos becas comedor, la carta del comodín, la de mirar hacia otro lado o habilitar, por ejemplo, viviendas asequibles, la de la protección contra la violencia infantil o menos zonas verdes, o también la de la inversión. Hay que elegir en psicólogos o en una rotonda nueva para el municipio. Aspectos a tener en cuenta cuando votemos este próximo 28 de mayo en nombre de los niños que, insisto, repito, no tienen todavía edad para votar. La campaña la lanza UNICEF hoy, jueves de mayo, e incluye un juego de mesa que es este. Luego les hablaremos un poquito más porque tiene esas fichas y esas cartas de las que les acabo de hablar. Una campaña, Rocío, María Eugenia, que no puede ser más oportuna, ¿no? Con la cercanía de las elecciones autonómicas en Castilla y León, no, pero sí municipales. Es un toque de atención tanto a los políticos que están ya en pre-campaña, pero también a los electores, ¿no? ¿Qué le toca a cada uno dentro de esta campaña? Bueno, la verdad es que viene muy a cuento y efectivamente por eso se ha hecho. Hay que resaltar que con los políticos ya conocen estas medidas, las medidas que nosotros proponemos, y hemos estado con los partidos políticos, les las hemos enviado, y ahora lo que queremos es sensibilizar a la ciudadanía de ese interés por los niños y por estar más pendientes de lo que a ellos se les puede dar. Has hablado de acoso escolar, has hablado de ciberacoso, es muy importante tenerlos en cuenta. Luego haremos un poco esa radiografía de los niños de nuestra comunidad autónoma. Rocío, hay que recordar a las administraciones, pues eso, que hay que trabajar también por los niños y que quedan cosas pendientes, hay que seguir velando por los derechos, hay que decirles, oye, acordaos de esto, por favor. Bueno, para UNICEF siempre es mandato velar porque se cumplan los derechos de los niños y las niñas. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con todos los partidos políticos, como comentaba Eugenia, en esta batería de propuestas para que se incluyan en los programas electorales y también para que tengan una continuidad a lo largo de toda la legislatura. Nosotros seguiremos trabajando durante toda la legislatura para que aquellas cuestiones que más atañen a la infancia estén en la agenda política, y no solo estén en la agenda política, sino que se conviertan en políticas públicas, en este caso municipales, que es lo que nos toca en la comunidad autónoma, que garanticen el bienestar de los niños y las niñas. Ya pronto conoceremos los programas electorales de los partidos políticos, pero bueno, por la experiencia en anteriores comicios, ¿suele estar bien tratado este aspecto en sus programas electorales? Porque ya sabemos que luego los mensajes que trascienden en los informativos, en los mítines, son otros, en otro nivel, pero luego en el programa ¿detectáis carencias? ¿Suele estar bien tratada la infancia? ¿Se contempla este ámbito? Bueno, la verdad es que hemos tenido reuniones, como te decía, con los grupos políticos, y sí que es verdad que han manifestado interés. O sea, luego ya lo veremos en los programas electorales, habrá que verlo, y que todavía no hemos tenido tiempo de verlo así. Pero es verdad que el tema infancia no es un tema que parezca preocupar en los programas electorales. Es decir, no sale un partido diciendo vamos a hacer esto por la infancia, y eso es lo que queremos, que empiece a calar y que empiecen a hacerse las cosas, que no es que se estén haciendo mal, siempre se puede hacer más, pero lo fundamental es que cale el mensaje y que así los niños, pues se nos olvida que hay muchos niños que son muy vulnerables a la explotación, a lo que decía antes, al ciberacoso, a la pobreza. Y es fundamental. Tampoco nos fijamos mucho, ¿no?, los adultos en general en los programas electorales, pero en el apartado infancia y adolescencia, ¿no? Vemos inversiones que van a hacer en nuestro municipio, que van a construir, que van a traer, pero este apartado hay que fijarse también, ¿no?, a la hora de votar. Claro, de aquí un poco venía esta campaña, ¿no? Aparte de todo el trabajo previo que hemos hecho a puerta cerrada con los distintos grupos políticos, lo que queríamos ahora es llamar un poco la atención sobre la sociedad, sobre la ciudadanía, de tal modo que a la hora de pensar
votar o reflexionar sobre el voto que van a emitir en los próximos comicios tengan en cuenta también las preocupaciones de los niños y las niñas, porque invertir en infancia al final es invertir en presente, pero también es invertir en futuro y es hacer pues una sociedad más sostenible y que garantice los derechos de nuestros niños, que van a ser nuestros futuros adultos. Ahora que vamos a someter a examen a nuestros políticos, ¿en qué ámbitos creen que hay que seguir ampliando derechos de los niños y de los adolescentes en los municipios de Castilla y León? Bueno, pues a nosotros algunas de las preocupaciones que tenemos y que hemos recogido en estas propuestas y que los distintos grupos políticos ya conocen, pues están vinculadas a la lucha contra la pobreza infantil, están vinculados a temas de medio ambiente, la creación de entornos saludables para los niños y las niñas, la prevención de la violencia contra la infancia, haciendo también caso a lo que dice la Ley de Protección contra la Violencia, la LOPIVI, también los derechos digitales de los niños y niñas. Hablabais los dos de acoso escolar o de ciberacoso, una educación inclusiva y de calidad, en fin, un sinfín de propuestas que hacen referencia a todos los derechos de los niños y niñas. Y ahora mismo, ¿cuáles consideráis que son las prioridades en la atención a infancia y juventud en Castilla y León para salvaguardar un poco sus derechos y ahora mismo la fotografía a día de hoy en nuestra comunidad? A mí me preocupa mucho la salud mental. Trabajar sobre el tema de salud mental en la infancia creo que es primordial, porque además la salud mental es algo que siempre se ha tenido como que no existía. Entonces, al final a ti te duele una pierna, y más a un niño, y entonces te duele la pierna y no pasa nada, pero cuando es un problema de salud mental, sí que se han hecho cosas, pero es verdad que requiere más apoyo. Bueno, hay muchas cosas, pero la salud mental sí que es verdad que preocupa. El acoso escolar también, la explotación de los niños. Es que no nos olvidemos que los niños, hay una parte de niños que es muy vulnerable. Entonces, a esa es a la que hay que atender más. Para estas propuestas, esta elaboración de la campaña, habéis contado también con el testimonio, ¿no?, la aportación de ellos, precisamente, de niños y jóvenes de entre 12 y 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que os han transmitido? De todo lo que os han contado, ¿qué habéis incorporado? Bueno, UNICEF trabaja siempre con un grupo de asesor, compuesto, como dices, por niños y niñas de distintas edades, y bueno, las preocupaciones que los niños y niñas nos trasladan pues están muy vinculadas pues a temas de los que venimos hablando. El acoso escolar les preocupan los temas vinculados a la violencia. Les preocupa muchísimo también el medio ambiente, quieren vivir en entornos saludables, más accesibles. Les preocupan en general temas muy similares a los que nos pueden preocupar a los adultos, y así nos los hacen llegar. De hecho, a través del programa Ciudades Amigas de la Infancia, que en Castilla y León cuenta con 21 municipios, se ha trabajado también a través de los municipios para que los niños y niñas puedan exponer sus preocupaciones y sus inquietudes. Claro, esto lo escuchamos de vez en cuando, ¿no? No sé qué ciudad, Amiga de la Infancia, ese título de UNICEF. En Castilla y León hay 21 municipios. ¿Esto qué significa? Cuando una ciudad de Castilla y León es Amiga de la Infancia, ¿qué requisitos tiene que cumplir? ¿Cómo se vigila que se cumplan para que ese título esté justificado y se mantenga en el tiempo? Vale, pues una ciudad Amiga de la Infancia básicamente es un municipio en el que hay un consenso, primero un consenso político en torno a trabajar sobre los derechos de la infancia, y luego, por otro lado, tienen que poner en marcha un plan específico de actuaciones para trabajar por la infancia, dotado de recursos y de un presupuesto, y luego tiene que tener también un órgano estable de participación infantil que pueda aportar habitualmente a las cuestiones que afectan a sus vidas y en su municipio. Y ya los municipios, sean o no, o tengan o no ese título de ciudad amiga de la infancia, ¿cómo valoran el trabajo de los ayuntamientos de Castilla y León en esta materia? Por lo general, ¿se atiende? ¿Quedan cosas por mejorar? Bueno, ¿Se puede hacer más? Siempre hay cosas que mejorar, efectivamente. Pero es verdad que en Castilla y León todos los ayuntamientos normalmente están abiertos y hablamos con ellos, y no, es más, se ponen a disposición y todas las propuestas son escuchadas, a veces con más o menos interés, pero es verdad que son buenas, son buenas. Claro, escuchar es fácil, ¿no? Pero luego pasar a la acción, traducirlo en políticas y llevarlo a cabo, ¿eso qué tal lo llevamos en Castilla y León?
Bueno, hay políticas que poco a poco van teniendo calado. Por ejemplo, a nivel autonómico, hace un año se puso en marcha el Foro Autonómico de Participación Infantil, o todos estos municipios tienen planes locales de infancia. Hace poco también el Ayuntamiento de Valladolid, por ejemplo, inició un proceso de presupuestos participativos contando con los niños. Es decir, hay iniciativas que van calando, pero bueno, para nosotros siempre queda camino por recorrer, porque siempre hay cuestiones relacionadas con los derechos del niño que no se están viendo garantizadas y asuntos pendientes que hay que seguir trabajando. Y en relación a otras comunidades autónomas de España, en Castilla y León, ¿cómo estamos en esta materia? Si hubiese que hacer un ranking, que no lo vamos a hacer evidentemente, mejor, peor, parecido, ¿hay algo que nos diferencia a los niños de nuestra comunidad respecto a otras que estén peor o mejor en algún sentido? No, la verdad es que no, que todas siguen la misma media. Puedes estar en algún pelín más para abajo, en otro más para arriba, pero es verdad que yo creo que sí que existe preocupación por la infancia. Es cierto que hay veces que es más complicado, como decía Rocío, son 21 ciudades amigas de la infancia y ser amiga de la infancia no es nada fácil, porque requiere tener mecanismos de escucha y bueno, requiere además un trabajo, o sea, y es verdad que muchas veces se hace y no se refleja, pero sí que es cierto que en Castilla y León la verdad es que sí que se tiene en cuenta la infancia y, como decía Rocío también, es verdad que nunca nos cansaremos de pedir por la infancia más vulnerable. Hay que seguir pidiendo porque si no corremos el riesgo de estancarnos o retroceder. Mencionaba Rocío el ejemplo de Valladolid, que tiene esa propuesta de presupuestos participativos en los que los niños tienen voz. También las ciudades amigas de la infancia tienen ese órgano en el que los niños pueden manifestarse. ¿Hay suficientes canales de participación de los niños en las decisiones de nuestros ayuntamientos? Que hablamos eso, de darles voz con nuestro voto, pero bueno, ellos saben hablar, saben lo que quieren y lo que les preocupa. Hay canales ya de participación establecidos en un montón de municipios. Ahora creo que el trabajo va por el camino de hacerlos más estables, más efectivos, dotarlos de recursos y también impulsar en estos canales de participación la rendición de cuentas a los niños y niñas. Es decir, que haya un recorrido entre lo que ellos proponen y lo que finalmente ocurre. Bueno, pues estamos hablando, se lo recuerdo, de esta campaña que se titula Mueve tu ficha, que ha lanzado hoy UNICEF para que se tenga en cuenta a los niños y a las niñas a la hora de emitir el voto. Esa campaña se resume en un vídeo sobre este juego de mesa simbólico que les estoy mostrando aquí en el plató, que nos muestra cómo las decisiones de los votantes afectan a millones de niños y niñas que no pueden participar en las elecciones al no tener la edad suficiente para votar. Vamos a verlo, ya les advierto de que no nos vamos a publicidad, es un spot, pero sobre este juego. Derechos de infancia, el juego de estas elecciones. En la fiesta de la democracia, vota y toma decisiones que afectarán a millones de niños y niñas sin que puedan participar. ¡Qué guay! Elige tu color y juega por ellos. Puedes elegir entre invertir en una educación de calidad o recortar docentes y becas comedor. Cuidado con caer en la casilla de pobreza infantil. Puedes elegir entre viviendas asequibles para las familias sin recursos o mirar hacia otro lado. ¡Oh! ¿Plan de protección contra la violencia infantil o menos zonas verdes en ciudades para la infancia? ¡Esto es súper fácil! ¿Que inviertan en psicólogos infantiles o que pongan otra rotonda? ¡Bah! No le des más vueltas. Elige bien tus cartas y juega ya. Derechos de infancia. El juego está casi un poco empezado porque queda ya muy poquito tiempo para las elecciones. El viernes que viene arranca la campaña electoral. Claro, los partidos políticos tendrán ya sus propuestas más o menos elaboradas, se han reunido, se las han trasladado, ¿las han incorporado? Bueno, todavía tenemos que hacer ese análisis y ver realmente cuánto de lo que nosotros hemos propuesto se ha incorporado en los programas electorales. Y como te decía, para nosotros el trabajo continuará toda la legislativa. Seguiremos trabajando para que estas propuestas se acaben materializando durante todo lo que dure la legislativa. Decíamos que en Castilla y León pues la infancia está bien, igual que en el conjunto del país, pero luego vemos datos como los que ofrecíamos al principio, ¿no?, que no son de un lugar lejano, son de Castilla y León. Un tercio viven en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos retrocediendo en algunos ámbitos, estamos yendo para atrás pues, con el tema de la inflación, la situación económica actual en la que nos vemos todos implicados. ¿Hay algún tema en el que ni avanzamos ni nos mantenemos, sino que vamos un poquito para atrás? Yo creo que no vamos para atrás. Sí que es cierto que para UNICEF un niño pobre no es un niño que le falte que comer, es un niño
no tiene recursos para ir a la escuela, para comprar material, no tiene recursos en comedores escolares, y esa cifra sí que la verdad es que te hace pensar que no se está poniendo todo lo que realmente necesitan, pero la verdad es que sí que se va haciendo, y yo creo que más o menos se va en la línea. Rocío. Los datos de pobreza infantil, bueno, esta cifra de 1 de cada 3 niños ya llevamos con ella unos cuantos años. Es verdad que la pandemia generó algunos efectos negativos en la economía de las familias. La subida de precios y la inflación también afecta a las familias, y nosotros pues tenemos que seguir estando alertas. Efectivamente, como decía Eugenia, no es lo mismo la pobreza medida aquí que medida en otros lugares del mundo, pero bueno, que un niño no pueda tener las gafas si necesita para estudiar, o que su casa no pueda estar caliente durante el invierno, o que en su familia haya dificultades para afrontar la hipoteca, hace que esté en riesgo de pobreza o exclusión y que le brinde menos oportunidades para tener garantizados sus derechos, y evidentemente pues hay que seguir insistiendo en medidas que protejan a estos niños, especialmente a estos colectivos más vulnerables. Por repasar algún tema más de sus derechos, para tenerlo bien en cuenta el 28 de mayo, también hablamos del mal uso de Internet, ¿no? De las redes sociales. Le dedican mucho tiempo, no siempre están a salvo navegando por la red, incluso algunos están ya un poco enganchados a los videojuegos. También los adultos, ¿estamos haciendo lo correcto con ellos? ¿Estamos educándolos bien en ese sentido? ¿Se puede hacer más desde las familias, también desde las administraciones, para que no se les vaya la vida en las redes sociales ni se expongan esos peligros? Bueno, la verdad es que UNICEF sacó un informe sobre tecnologías, y es verdad que 1 de cada 5 niños podría estar enganchado, como quien dice, a los videojuegos y a otras cosas, pero yo creo que sí que es verdad que las administraciones tienen una labor que hacer, pero también educar desde la familia. Sacamos además desde UNICEF un informe para acompañar a los padres, porque es verdad que hay veces que no te das cuenta del problema real que existe con las tecnologías. Otro gran tema, lo avanzabais, lo veíamos en el informe, el del acoso. 1 de cada 3 en Castilla y León lo ha sufrido, 1 de cada 4 ha sufrido ciberacoso. Mañana hablaremos en este tiempo del análisis del bullying y del acoso escolar. Tenemos reciente el caso de Gijón, la niña que se quitó la vida, dejó una nota informando de que era por ese motivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde debemos analizar estas actitudes, situaciones, prevenirlas? Bueno, yo creo que todo esto, como decía Eugenia, pasa también por un tema educacional. También los padres y las madres, en la medida de lo posible, tienen que estar más alertas al tiempo de conexión que sus hijos pasan. Normalmente, o en el último tiempo, los casos se producen fundamentalmente en el entorno online, y además quien acosa también es acosado, con lo cual hay un trabajo importante que hacer en relación a la prevención, y los padres, las madres, el sector educativo tenemos que estar todos encima y pendientes, y hay que hacer un trabajo muy preventivo. Nos decías que los chavales con los que habéis hablado, pues eso, también os manifiestan esa preocupación por el acoso escolar. Al final, el que no es víctima lo ha visto, de alguna manera lo perciben en su clase. ¿Os cuentan experiencias de ese tipo? Tanto víctimas como, oye, en mi clase es que veo esto. ¿Os llegan mensajes directamente de ellos? Bueno, algunas de las cosas que llegaban cuando publicábamos este informe sobre el impacto de la tecnología es que los chicos y las chicas tienen algunas conductas como muy normalizadas, como la broma fácil, el insulto. No entienden que ese tipo de conductas, cuando se repiten mucho, se están convirtiendo en acoso. O sea que bueno, hay unas percepciones ahí que lo que veníamos diciendo, ¿no? Hay que estar alertas. Y lo que se consideraba hace tiempo pues es una broma, una chiquillada, ¿no? Eso hay que cambiar la mentalidad y ver que no es así. Estamos ya a punto de acabar este tiempo de análisis, pero estamos hablando de la infancia, que en Castilla y León son como unos 400.000 niños, el 14, 15, 16% de la población. No sé, el tema de la despoblación, el envejecimiento también afectará a esto, ¿no? Son el futuro, hay que luchar por ellos, pero en los municipios pues no hay muchos niños. ¿Cómo afecta un poco al abordaje de los derechos de los niños, pues donde hay poquitos o donde habría que procurar pues que haya más, ¿no? Que haya más familias con más niños que tengan los derechos garantizados? Es verdad que Castilla y León es una región muy difícil para esto, porque es muy extensa y hay municipios muy pequeños. Entonces hay que garantizar la educación,
Hay que garantizar los derechos del niño y eso pues solo se puede conseguir desde las administraciones y apoyando, y sí que es verdad que, claro, vemos casos pues en un pueblo que hay 4 habitantes, pues que ya no hay colegio, entonces ahí también hay que estar porque hay muchos niños que no les pueden llevar a otro sitio. Entonces, para eso, esa es la infancia, la pobreza, el 1 de cada 3 a lo que se refiere, que si tienen que desplazarse no pueden, que si tienen que tener un ordenador no pueden, que si la calefacción cuesta más no pueden. Efectivamente, Castilla y León es una región difícil para esto. Bueno, pues es muy difícil, pero hemos dado un buen repaso a cómo están los niños y adolescentes en Castilla y León, lo que necesitan, lo que tenemos que exigir a los políticos cuando empiece la semana que viene la campaña electoral y sobre todo pues cuando gobiernen en nuestros municipios, y también como votantes pues exigir y tener en cuenta esas opciones que garanticen esos derechos de los más pequeños. María Eugenia, presidenta de UNICEF en Castilla y León, y Rocío Gutiérrez, coordinadora autonómica de UNICEF en nuestra comunidad, gracias por acompañarnos, enseñarnos este juego al que prometemos dedicar atención y leer bien las instrucciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y a ustedes, acabamos aquí el tiempo del análisis, pero a la vuelta de publicidad seguimos con la actualidad. Si se esperan, les contamos qué es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de La Granja, donde ayer entró la Guardia Civil y se llevó documentación. Hasta ahora. Una y 10 de la tarde, seguimos en directo en Está Pasando, y mucha atención ahora porque a poco más de una semana para la campaña electoral de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, ayer en el Ayuntamiento de La Granja, en Segovia, se personaron agentes de la Guardia Civil, entraron, registraron los archivos y se llevaron varias cajas repletas de documentación. Vamos hasta La Granja para preguntarle a Natalia Cenales, muy buenas tardes, qué se llevaron y qué dice el alcalde de esta operación judicial. Buenos días, pues estamos precisamente con el alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, también con varios miembros de esa corporación municipal del equipo de gobierno. Samuel Alonso, buenos días. Nos vas a sacar un poquito de dudas. Ayer saltaba esa alarma de que se habían personado aquí miembros de la Guardia Civil y que tras unos minutos en el interior del ayuntamiento, del consistorio, habían salido con cajas precintadas con documentación. ¿Qué nos puedes aclarar sobre este tema? Pues nada, la verdad que son cosas que hacen mucho ruido, ¿no? Y levantan mucha suspicacia y mucha historia. Pues a petición del juzgado, uno de los juzgados de Segovia, se solicita una serie de expedientes que están en poder del ayuntamiento, y la Guardia Civil es el encargado, es el instructor de venir al ayuntamiento a recoger esos expedientes, que es lo que hizo ayer. Se personó en la Secretaría Municipal, y el secretario general del ayuntamiento, que es el funcionario mayor que tiene que dar fe de fe pública, ¿no?, de los expedientes que se tramitan en el ayuntamiento, pues hizo entrega de todos los solicitados sin ningún tipo de problema, con total tranquilidad, total transparencia y haciendo ese paso de información que se nos había pedido. ¿Qué tipo de documentación puede llevar en esas cajas que han pedido exactamente? Pues son distintos expedientes administrativos, la gran mayoría de ellos vienen de hace muchos años atrás, hablo de incluso décadas, y nada, se han mandado tal cual. Lo que nos han pedido ahí está, y ahora pues esperando a que nos digan cuál es el siguiente paso. Si el siguiente paso es aclarar alguno de ellos, me imagino que primero tendrán que estudiar que esté todo en orden, y a partir de ahí pues con tranquilidad y serenidad, ¿no?, colaboración máxima 100%, y todo aquello en lo que se pueda ayudar, ayudaremos. ¿Quién puede estar detrás de esta petición, de este registro, de esta documentación? Pues buena pregunta, no lo sabemos. Hoy en día, por suerte, ¿no? Cualquier persona, cualquier colectivo puede ir a un juzgado y poner sobre la mesa si tiene cualquier tipo de duda o cualquier tipo de cuestión acerca de lo que se tramita en cualquier administración pública en este caso, y ante eso hay que pedir esa información a las administraciones públicas, y lógicamente las administraciones públicas estamos en la obligación de transmitir esa información tal cual se nos pide. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. No sabemos de dónde viene, lo que sí que hemos hecho es trasladar toda la información que se nos ha pedido. Desde otros partidos se puede llegar, o se habla de que podrían ser de documentación por una serie de en temas urbanísticos, que haya habido allí algún error, también de esa deuda. ¿Podría estar relacionado con ello? En principio no. En principio lo que han solicitado son expedientes, como digo, muchos de ellos hablamos de hace 20 años a lo mejor, 20, 15 años, y están enviados todos, y no hay nada relacionado con la deuda. Tranquilidad desde el ayuntamiento. Sí, la verdad que tranquilidad. Hemos estado revisando, el propio secretario de la corporación municipal ha estado revisando esa documentación que había que mandar,
y nos ha trasladado total tranquilidad al respecto. Nos ha dicho que bueno, que se manda porque lógicamente no lo ha pedido la magistrada y hay que mandar todo, pero que en principio son expedientes que están correctamente. Decíamos que es un trámite más común de lo habitual, quizá ahora hace más ruido por el momento, por la fecha en la que nos encontramos a escasos días de que arranque esa campaña electoral, el 28 de mayo las elecciones. ¿Te presentas de nuevo como candidato a la alcaldía? Pues posiblemente, Natalia, para qué negarlo, ¿no? Que salga algo apenas a 8 días del inicio de la campaña electoral y a 20 y pocos días de las elecciones municipales, pues sí queda algo que pensar, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, por eso digo, total calma, total serenidad, tranquilidad, trasladar esa confianza a todas las vecinas y vecinos del Real Sitio, que el Ayuntamiento siempre estará para colaborar con la justicia como siempre ha hecho y efectivamente, en la administración pública esto pasa. En muchas administraciones públicas a diario, la petición de expedientes, las demandas de interesados contra algo que creen que no está conforme a su derecho o que no está conforme a ley, y para eso están, lógicamente, las revisiones judiciales, si tiene que llegar a ello, para que determinen si algo hay que ser cambiado, modificado o lo que tenga que corresponder. Samuel, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Pues de momento, desde aquí, desde el Real Sitio de San Ildefonso, tranquilidad. Se encuentra bajo secreto de sumario y habrá que esperar a esos resultados finales para ver, bueno, pues en qué queda todo este asunto que desde ayer por la tarde hacía saltar las alarmas. Pues muchas preguntas sobre esa investigación abierta por un juzgado de Segovia. Gracias, Natalia, gracias también al alcalde del Real Sitio de San Ildefonso por atender a Está Pasando. Y el pasado viernes, aquí en este programa, si lo recuerdan, analizamos la memoria de Cruz Roja en Castilla y León el año pasado y ya dijimos que había sido el último bajo la presidencia de José Varela como presidente autonómico de la entidad. Bueno, pues ya conocemos el nombre de su sustituta, es Rosa Urbón, y le damos la bienvenida. Rosa, buenas tardes. No la escuchamos bien, vamos a comprobar si es problema suyo o nuestro y la saludamos de nuevo. Rosa, buenas tardes. Nada, no conseguimos escuchar. Vamos a ver si lo podemos solucionar para saludarla y que nos cuente un poquito pues cuáles van a ser los objetivos de su nueva presidencia, su nuevo cargo al frente de Cruz Roja en Castilla y León. Mientras tanto, vamos a hablarles de Pablo Álvarez, el astronauta leonés seleccionado por la Agencia Espacial Europea para sus próximas misiones. Ya está preparándose para ello en la ciudad alemana de Colonia. Llegó hace un mes y la formación durará aproximadamente un año. De momento, ha empezado con una introducción a la biología, a los experimentos que tendrían que realizar en la Estación Espacial Internacional, o también conociendo, por ejemplo, la piscina donde ensayarán las actividades extravehiculares. El objetivo de la Agencia Espacial es que Pablo y los otros 4 nuevos astronautas, ahí los ven, vuelen entre 2026 y 2030. Es muy importante que estés contento con tu día a día y con tu trabajo de divulgación, el entrenamiento y toda la preparación y todas las horas que tienes que poner para que ese tiempo que estás en el espacio vaya bien. Todos los beneficios de la exploración espacial y toda la ciencia y tecnología que podemos desarrollar en el espacio compensa con creces ese riesgo y es mi forma de justificarlo, pero sí, esto sigue siendo algo peligroso. Bueno, pues se sigue preparando para viajar al espacio en el futuro. Y las vacunas, la radiación de Marie Curie, la producción de electricidad, son 3 ejemplos de experimentos que lograron cambiar la historia. Han sido y son fundamentales para entender el mundo tal y como lo conocemos, y algunos de ellos forman parte de una iniciativa de la UNED que la UNED ha puesto en marcha en Ponferrada para acercar la ciencia a los niños. María de Miguel, Ponferrada, cuéntanos. María, ahí está. Efectivamente, Edu, aquí en estos momentos nos encontramos en la UNED de Ponferrada, donde 200 niños del Bierzo de edades entre 3 y 6 años celebran el encuentro científico autonómico sobre flotación. Bajo el título ¿Por qué flotan los barcos?, diferentes alumnos están realizando diferentes experimentos sobre Aristóteles, Arquímedes. Tendremos aquí futuros científicos. Hoy nos acompañan diferentes formadores del CSIC. ¿Qué tal, Javier? Tenemos a Margaret y a Salomé. Bueno, una iniciativa fantástica donde estos niños nos están mostrando que creer es crear. Sí, la verdad es que estamos encantados de estar aquí. Los niños han trabajado la ciencia muy bien, hemos aprendido muchísimo con ellos y deseamos que esto se pueda repetir en un futuro y que sigan aprendiendo ciencia. ¿Qué es lo que más les está llamando la atención a estos niños? Bueno, pues ahora mismo estar en este entorno.
el sentirse protagonistas, el verse en una situación así, bueno, pues se sienten auténticos protagonistas. Pero yo quiero dar las gracias a los profesores, a este equipo tan maravilloso de profesores que tenemos aquí en el CEFIE de Ponferrada, en la zona Bierzo, tan interesados en la ciencia y con todas estas actividades que están desarrollando y llevando a cabo. Y por supuesto quiero dar las gracias al CSIC, que son los que los forman año tras año. Sí, además es muy importante lo que se comentaban en otras ocasiones, ¿no? Formar a niños para que vayan teniendo estos conceptos, para que lo vayan adhiriendo en su día a día y siempre, siempre nos sorprenden con algo totalmente diferente. Exactamente, desde el CSIC en la escuela lo que nosotros hacemos somos un programa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y efectivamente nosotros lo que hacemos es formar a docentes. Damos formación científica con una metodología muy propia, muy probada durante más de 30 años que llevamos dedicándonos a esto, para formar a esos docentes de forma que puedan llevar ciencia a las aulas con esa metodología adecuada, que siempre es poner a los niños y a las niñas en el papel de investigadores. Hoy hemos visto Arquímedes, hemos visto Aristóteles, hemos visto Galileos, entonces para descubrir esas leyes de la naturaleza es fundamental que lo descubran por ellos mismos. De hecho, las docentes no les dan la receta, sino que son ellos los que tienen que descubrirlo y lo que hacen es guiarles para que lleguen a esos conceptos científicos como llegaron todos los científicos hace ya muchísimos años. Claro que sí, asumir ese papel de investigadores, así que es el momento de poner una sorpresa sobre la mesa, de mostraros algo que llevan preparando durante un tiempo, así que vamos allá con estos niños. Muy buenos días, chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a dar paso a esa coreografía y es el momento de que mostréis a Castilla y León esto que tenéis preparado. Allá vamos. Bueno, pues quién sabe si por ahí puede estar el próximo Pablo Álvarez o Sara García, que acabe también en la Agencia Espacial Europea. Gracias, María, y gracias a todos por esa coreografía desde la UNED en Ponferrada. Y les decía yo antes que el pasado viernes despedimos aquí en Está Pasando al que durante 12 años ha sido presidente de Cruz Roja en Castilla y León, José Varela. Bueno, pues ya conocemos el nombre de su sustituta. Aquí la ven, es Rosa Urbón. Y no sé si Rosa, buenas tardes, ya me escucha. Sí, yo te escucho perfectamente. Sí, ahora perfectamente, así que podemos darle la bienvenida a Está Pasando en la 7 de Castilla y León Televisión. Y usted, nueva no es en Cruz Roja, porque ha sido presidenta en Valladolid y también vicepresidenta autonómica. ¿Cómo llega al cargo y qué tiene pensado para Cruz Roja en Castilla y León? Bueno, pues llego a este cargo, a esta responsabilidad, con ilusión, porque pienso que sin ilusión las cosas no se pueden hacer, y asumiendo la responsabilidad de representar, la enorme responsabilidad de representar a los 14.000 voluntarios y voluntarias que tiene Cruz Roja en Castilla y León. Una organización que trata de siempre de estar al lado de las personas más vulnerables y mejorar su calidad de vida. Y esa, como digo, es una responsabilidad muy importante para mí. Con el aprendizaje de lo que tú has señalado, de los 4 años que llevaba presidiendo Cruz Roja en Valladolid, que han sido años complicados, en los que han pasado muchas cosas, acontecimientos extraordinarios, como la pandemia, la guerra de Ucrania, los incendios que asolaron el año pasado en nuestra comunidad, acontecimientos que nos han puesto a prueba como organización, pero que Cruz Roja ha estado ahí, ha estado siempre en la emergencia, intentando estar cerca de las personas, y eso pues ha supuesto un aprendizaje muy importante para mí, que me llevo ahora al ámbito autonómico. Además, usted conoce bien, Rosa, el ámbito público. Mucha gente la recordará de cuando fue directora general de la Mujer, entre otros muchísimos cargos vinculados a servicios sociales, mujer, empleo. ¿Cuáles son sus prioridades? No sé si ampliar el voluntariado a los socios o también atender ese par de urgencias que tenemos ahora en Castilla y León. Bueno, pues el voluntariado siempre está ahí en Cruz Roja, porque hay que señalar siempre y hay que recordar que Cruz Roja es una entidad de voluntarios.
no con voluntarios. Son los voluntarios y voluntarias los que realizan la actividad, y todo lo demás en Cruz Roja pues está pensado para que esa acción voluntaria de las personas que forman parte de Cruz Roja sea eficaz. El voluntariado, reforzar el voluntariado, reforzar la formación de ese voluntariado, y retos importantes y novedosos pues son, como siempre hace Cruz Roja, pues intentar innovar tecnológicamente, pero también innovar en el sentido de siempre tener presentes pues cuáles son las necesidades de la sociedad, que por desgracia pues cada vez son más necesidades y más cambiantes en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Innovación, lucha contra la despoblación, donde Cruz Roja yo creo que tiene muchas cosas que decir también, porque hay que recordar que Cruz Roja tiene 80 asambleas comarcales en Castilla y León que nos permiten pues llegar a todas las partes y nos permiten estar también muy cerca de las personas que viven en el medio rural. Y por supuesto centrar nuestra atención en las personas mayores, en combatir la soledad, sin olvidar al resto de los colectivos con los que trabajamos, víctimas de violencia de género. Tú has señalado mi trayectoria en el ámbito de la igualdad de oportunidades, niños y niñas en riesgo social, personas sin hogar. Abarcamos muchos ámbitos y Cruz Roja va a seguir estando ahí cerca de las personas e intentando ser mejores en nuestra acción voluntaria. Pues gracias, Rosa. Hablaremos con usted ya como presidenta de Cruz Roja en Castilla y León. Bienvenida y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y ahora que hablamos mucho de la movilidad sostenible y los vehículos que se propulsan con combustibles alternativos y energías alternativas, hoy nos vamos a bordo de uno que ya lo hacía hace casi 80 años. Es este Forte de 1944 que utilizaba un gasógeno, un invento que alimentaba el motor mediante combustible sólido. En las penurias de la posguerra lo usaban coches, autobuses y camiones. El arranque era con gasolina y después funcionaba con los gases del gasógeno generados al quemar cáscaras de avellanas o almendras, leña, carbón o papel. Es la pieza del mes en el Museo de Historia de Automoción de Salamanca. Y con esta pieza curiosa llegamos al final del programa de hoy. Mañana viernes volvemos en directo a partir de las 12:30 aquí en Está Pasando. Gracias y hasta mañana. Adiós.